Eso ya dijo, ya la circuncisión no será más, cierto, exterior, sino que será del corazón. Pero eso solamente ¿quién lo ve? Dios. O sea que nuestra comunión ¿con quién es? Con Dios, ¿cierto? Y a Él es el que le tenemos que rendir cuenta. El tema, los judaizantes. Los judaizantes, ¿por qué decidí hoy sacar ese tema? Porque resulta que hay una secta religiosa a nivel mundial que se ha propagado mucho y está desviando a cantidades de gente que dicen ser cristianos, gente que lleva hasta 20, 30 años en el evangelio, los están desviando de la fe. Los están desviando de la fe con estas doctrinas de engaño. Bueno, entonces los judaizantes son una religión o son una secta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son una religión o una secta? Son las dos cosas. Son una religión sectario, se llama así, religión sectaria, porque son al mismo tiempo sectas, son religión y son sectas, cumplen las dos características. Bueno, ¿quiénes eran los judaizantes del Nuevo Testamento o de la iglesia primitiva? Cuando hablamos de iglesia primitiva, recuerde que fue la primera iglesia cristiana después de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, después de que Jesús murió y resucitó, se levantaron varias sectas. ¿Ustedes recuerdan tiempo atrás, años atrás, que les he enseñado cuál fue una de las sectas que se levantó por ese tiempo? ¿Los qué? Sí, se levantó la secta de los nicolaitas, que sería bueno para despuesito yo les enseño sobre esa secta, ¿cierto? ¿En qué consiste esa secta de los nicolaitas? Y se levantó la secta de los gnósticos, ¿sí recuerdan? Eso sí fue como 200 años después de la muerte y resurrección de Jesús que se levantó la secta, esa secta basada en desviar la resurrección de Jesucristo y enseñarle a la gente que se podía reencarnar, que uno podía reencarnar en un animal o que podíamos reencarnar en una planta, en un árbol o algo así. Entonces de ahí sale la secta de la reencarnación, ¿sí? También la de los nicolaitas y los judaizantes fueron las sectas que se levantaron por ese tiempo, que en este tiempo también están, porque son espíritus que quedan gravitando y son espíritus que operaron en siglos antes y ahorita están de nuevo volviendo, o hace años, mejor dicho, resurgieron, ¿cierto? Lo que pasa es que los judaizantes están tomando mucha fuerza porque ellos van muy ligados a la religión que proclaman los musulmanes, ¿cierto? Y van muy ligadas a esas enseñanzas, entonces por eso está cogiendo tanta fuerza, porque va a ser una desviación de la doctrina a nivel mundial, por eso se está cuadrando todo y se está alineando todo. Los judaizantes fueron personas no gratas a los apóstoles, ya que habían sido parte de los que escuchaban las buenas nuevas de Jesús. Imagínense eso. Ellos fueron parte del grupo que los apóstoles estaban pastoreando. Después de la resurrección de Cristo, que ya los apóstoles comenzaron a tomar sus ministerios y cada uno asignados a los pueblos, poblaciones, lugares donde ellos iban a predicar. Ellos comenzaron a fundar la iglesia y fue la iglesia primitiva. Y a partir de eso se introdujeron estas personas haciéndose pasar como cristianos y las introdujo el enemigo para desviar la fe de muchos, de los que habían creído. Ellos arrastraron consigo a grupos de discípulos que ya habían sido predicados con la sana doctrina. Los judaizantes se hicieron maestros bajo su comprensión de las escrituras y su falta de discernimiento de la palabra. Ellos tenían falta de discernimiento porque sabemos que si una persona no tiene comunión con Dios, no tiene discernimiento de la palabra. ¿Qué es discernimiento? Un conocimiento profundo
guiado por el Espíritu Santo de las Escrituras, que nos llevan a una conversación. Hay gente que es muy inteligente y eso lo hemos visto acá en la iglesia. Hay gente que usted le puede preguntar el tema que quiera sobre la palabra y se lo sabe de memoria, ¿cierto? Y usted ve gente interviniendo acá en la iglesia diciendo, eso es así, 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 pero usted no le ha visto a esa persona una conversión genuina, ¿cierto? Son muy inteligentes, hay gente que es muy elocuaz, muy inteligente y tiene grandes capacidades, pero no tienen discernimiento a la palabra. El que tiene discernimiento a la palabra, así nunca haya pasado por las puertas de una escuela, esa persona tiene un crecimiento sano espiritualmente y tiene una comprensión correcta de las Escrituras. Los judaizantes introdujeron doctrinas que les habían sido enseñadas a los apóstoles y también introdujeron prácticas, o sea, una mezcla entre prácticas y requisitos de la ley judía, y también introdujeron contaminación espiritual a la iglesia de esos tiempos, de los tiempos de los apóstoles. Entonces vamos a Gálatas 5:9 dice, un poco, lo dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo más seguro es que ellos comenzaron a introducir estas enseñanzas a la iglesia de ese tiempo muy sutil. Por eso hay que tener cuidado cuando en la iglesia se hacen amistades. Uno a veces queriendo ser sociable o compartir con los hermanos en la fe, porque es muy lindo, eso es muy lindo de estar unidos y compartir en armonía, ¿cierto? Pero es muy peligroso cuando vienen personas a la iglesia y esas personas traen contaminación espiritual, porque estas personas arrastran a los más débiles y a los que tienen falta de sabiduría. Las arrastran, les comienzan a meter doctrinas así erradas, les comienzan a meter sospecha contra el pastor, sospecha contra la iglesia. Y sabemos que eso siempre ha pasado en la iglesia, ¿cierto? No solamente en esta, sino en todas las iglesias. Entra gente a meterle sospecha o a meterle falsa doctrina a los otros. Estos judíos se esforzaron por influir sobre los gentiles, sus doctrinas para que hicieran prácticas como las de ellos. O sea, esas personas eran también judíos, ¿cierto? Ellos eran judíos. Y como inicialmente el evangelio se le predicó a los judíos, entonces ellos cuando los apóstoles comenzaron a predicarles del arrepentimiento y el nuevo nacimiento a la iglesia, ellos después por ahí aparte, o esperaron que los apóstoles no estuvieran ahí presentes para decirle a la iglesia de ese tiempo, que eran los gentiles, que recordemos que el apóstol Pablo fue llamado apóstol a los gentiles, ¿cierto? Que somos la iglesia, que éramos la iglesia que se le dice la iglesia extranjera, que parte de esa iglesia extranjera somos nosotros, injertados en la rama del olivo que es Jesús. Entonces ellos quisieron comenzar a introducir mezclas al evangelio, una mezcla, y comenzar a enseñarle a los demás hermanos, mire, sí, usted ya llegó, usted ya se hizo cristiano o ya es cristiano, pero es necesario que usted practique lo que nosotros practicamos, las costumbres que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, entre esas costumbres, ¿cuál es costumbre? La costumbre de la circuncisión. Resulta que en el Antiguo Testamento se les había enseñado eso, que se debían circuncidar, y era algo exterior, era algo de la carne. ¿Cómo era la circuncisión para los que no saben? Se le cogía el prepucio al hombre, porque no era la mujer, solamente al hombre, y se le cortaba una telita que tiene el varón en cierta parte. Se le cortaba esa telita y dice que por higiene, pero también era algo que se tipificaba como espiritual, como que se decía, este es consagrado a Dios, ¿cierto? En la práctica era así. Entonces, ¿qué vinieron los apóstoles a enseñar en la iglesia? Venga, ya no hay que hacer circuncisión, porque con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nadie se tiene que hacer esa circuncisión así, porque la circuncisión que Jesús nos vino a enseñar fue la circuncisión del corazón.
hay que circuncidar es el corazón. Entonces ya no sería algo externo, sino algo interno. Sería algo interno, porque Jesús vio que las leyes muchas leyes llevaban a la gente a vivir un cristianismo o los caminos de Dios superficialmente. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino no solamente a rescatar lo que se había perdido, que era la comunión del hombre con Dios, ¿cierto? Sino que también vino a experimentar lo que nosotros como los seres humanos experimentamos, para Él así podernos entender. Entonces recuerda que en la ley era ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús dijo a la mujer cuando le iban a apedrear, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Ya no eran leyes externas, sino que iban a ser leyes, internas. Esa ley se convirtió en una ley interna del corazón. Circuncidar el corazón, cortar del corazón, como sacar del corazón todo lo malo, lo que nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y que nosotros pudiéramos tener cercanía a Dios. Entonces ya no eran cosas, rituales externos. Bueno, esta secta surgió en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga, en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, dile que está a su lado, son todas. Podíamos limitar ese versículo solamente a que ese versículo nos habla del pasado de nosotros, que ya quedó borrado, ¿cierto? No, porque la palabra de Dios tiene vida y ella la voltea a usted por donde quiera. Por eso dice que es arma de doble filo. Usted puede cortar por donde sea. Y esta palabra es efectiva y eficaz. Por eso dice que más cortante que arma de doble filo. Antes enseñaron a los gentiles que inmediatamente se convertían a Cristo tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban quedaban excluidos de la salvación. Impresionante, ¿cierto? Qué mentira y qué engaño. O sea, todavía le quisieron enseñar a la gente que no eran salvos por Jesús, sino que eran salvos por las obras que ellos hicieran. ¿Y a qué se les parece? Las religiones, las sectas siempre enseñan eso. Le enseñan a la gente que deben de guardar una apariencia. Por eso ustedes ven la gente de las sectas y ellos se ven como con una humildad, ¿cierto? Y es una falsa humildad, porque usted va ahí y los conoce en persona y se da cuenta que esa persona no es así como se muestra. ¿Cuántos han visto a la gente religiosa? ¿Cómo es la gente religiosa? ¿Quién me puede describir una persona religiosa? No tienen como juzgando y se creen mejor que las otras personas. Sí, es una. La forma de vestir. Pero también un religioso se muestra aparentemente como muy santo. Se muestra así. Usted ve un religioso con una túnica, ¿cierto? Larga. Y con un crucifijo en la mano o un velón en la mano. Y usted los ve por allá que caminan y entonces ellos, hermano, ¿cómo ha estado, hermano? ¿Cierto? Las monjas, ¿cierto? Así también las vemos, vestidas con esa túnica, tapados hasta el rostro. Pero ¿de dónde han salido tantos abortos, ¿cierto? Tanta prostitución, tanto que han violado niños, que han asesinado niños de los conventos, ¿cierto? Porque es una falsa apariencia de piedad. Y Jesús no quiere que nosotros seamos hipócritas, que delante de la gente nos mostremos de una forma y que en el privado donde vivimos allá en lo oculto seamos otra persona. Y el interior del corazón solamente lo conoce Dios. Bueno, entonces la secta de los judaizantes también comenzaron a enseñar, por ejemplo, el traje, cómo se debían de vestir las mujeres. Y los judaizantes de este tiempo,
están enseñándole a la gente a usar trajes largos, velo en la cabeza. Cuando ustedes ven esas iglesias que la gente usa velo, o sea, ¿usted se imagina cómo Dios le mira el corazón a uno cuando uno está dentro de la iglesia y comienza a mirar el otro porque no está vestido como uno está vestido, ¿cierto? Con desprecio. A Dios eso no le agrada.